Ya regresamos, estamos ya con nuestra invitada, la licenciada Rocío, quien ya saben, ya la conocen. Ella nos viene a compartir información muy importante relacionada con la aromaterapia y siempre va buscando cómo hacer la relación directa con los temas que estamos tratando con cada día, ¿no? Buenas noches, Rocío, bienvenida. Hola, buenas noches, Clau. Hola, buenas Rocío, noches a buenas todos. Noches. Bueno, como siempre es un gusto estar aquí. Hoy vamos a iniciar el tema de una forma un tanto diferente. Siempre empezamos por la parte del aceite. Hoy vamos a empezar por la parte del centro energético del que estamos hablando. Los riñones merecen una atención especial, como lo comentaba Miguel. En este caso, nosotros lo vamos a ver a través de las frecuencias energéticas o frecuencias vibracionales que se manejan en el cuerpo. La parte más baja tiene una frecuencia, se puede decir, más densa, es más lenta la vibración y por lo tanto las estructuras se manejan o se generan de manera diferente las respuestas al exterior. En el caso, por ejemplo, de la zona baja, que es la parte donde se encuentra a la altura del ano, por ejemplo, que es lo que está a esa altura, podríamos considerar un poco del aparato reproductor de la mujer la parte baja. En el caso de los hombres podríamos considerar también donde se encuentra todo el aparato reproductor. Tiene cierta frecuencia o cierta resonancia, que es lo que ahora se maneja, ¿no? Las resonancias magnéticas, que nos pueden mostrar en qué frecuencia es en la que está un órgano. Si nosotros lo vemos desde esta otra parte, ¿qué nos indica una frecuencia u otra frecuencia? Nosotros necesitamos estar en cierta frecuencia para sintonizar adecuadamente. Cuando no estamos en una estación de radio, en el punto exacto de frecuencia, ¿qué sucede? Se distorsiona la información, se distorsiona la comunicación que estamos generando, o bueno, que estamos recibiendo en este caso. Con el cuerpo sucede lo mismo. Cuando hay distorsiones en las frecuencias es cuando vamos a empezar a ver la manifestación de enfermedades o distrofias. En este caso, el área de la que estamos hablando, donde se encuentran los riñones, es el área donde se genera, por así llamarlo, el control o el gobierno de toda el agua que está circulando en el cuerpo a diferentes manifestaciones. Como decíamos, parte del agua es sangre, parte del agua pues es misma agua, sistema linfático, parte del agua es también lo que vemos en la médula ósea, que es, bueno, no agua literal, pero sí es líquido. En el cerebro hay líquido y todo eso está gobernado a la altura de los riñones, que sería la zona 2 en frecuencia, la más densa, un poco menos densa, así hasta llegar al cerebro. ¿Tiene que ver con los chakras? Tiene que ver con lo que conocemos como centros energéticos o chakras. Cada zona, por tener una frecuencia diferente, tiene una energía diferente y se va a manifestar hacia afuera de una forma distinta y nos va a transmitir una información distinta también del exterior. O sea, todas estas zonas son de manifestación de información y recepción de información. En este caso, la zona 2, por así llamarla, o el área que corresponde al segundo chakra, en cuestión energética, es el área que tiene que ver con las emociones. Okay. Aquí no es que aquí se sientan propiamente, pero sí aquí se generan. Es el área encargada de entender o experimentar cada una de las emociones, las agradables, las no tan agradables, pero sobre todo aprender a interpretarlas. ¿Cómo estamos exteriorizando nuestras emociones? ¿Nos estamos atreviendo a hacerlo o no las estamos guardando? Y si nos estamos guardando, ¿por qué las estamos guardando? Ahora, si las estamos manifestando en un día normal, ¿qué porcentaje de mi día le estoy dedicando a emociones negativas como el enojo, la preocupación o la tristeza? ¿Y qué porcentaje de ese día le estoy dedicando a las emociones que me generan bienestar? Claro. Como es la satisfacción, la alegría, lo que conocemos como felicidad, el equilibrio, la plenitud, etc., etc., etc. Bueno. Y que también, perdón, Rocío, y que también se me hace muy importante la comunicación asertiva, ¿no? Exacto. Porque precisamente para hablar de ese equilibrio, de esa armonía, tiene que ser de adentro hacia afuera, ¿no? Porque exacto, finalmente no puedes tú hablar de un equilibrio cuando realmente te comunicas de una manera poco asertiva, entonces tiene que ir en congruencia. Totalmente de acuerdo. En este caso, hablando precisamente de esta parte y retomando ese punto que es el más importante, yo creo, de este tema el día de hoy, la parte considerada como la generadora de las emociones tiene mucha relación con
cómo yo me estoy valorando y cómo me manifiesto hacia afuera. Así como esta zona es la que controla el agua en todo el cuerpo, las emociones, su forma ideal o su estado ideal es que fluyan como el agua, justamente. La siento y la dejo ir, la siento y la dejo ir, la manifiesto y la dejo ir. Pero por costumbre, por creencias, por miedo incluso desde la infancia, la información que se nos transmite es no sientas, o si sientes no digas, y si estás sintiendo demasiado, guárdatelo porque eso es muy tuyo. ¿Y qué es lo que vamos ocasionando con eso? En el menor de los casos, se empiezan a guardar las emociones con una retención de líquido. Esa es como la más leve. No es casualidad que en la época de menstruación de las mujeres, que es una época donde estás más sensible, empiezas a retener y retener y retener líquido. Pero eso no es real, ¿verdad que no? No, nadie está enterado Cuando de eso. Cuando seas mujer lo platicamos. Yo me acuerdo, perdón, me acuerdo mucho de una ocasión, no sé si me esté viendo en este momento, sí, hola amiga, tú sabes de qué se trata. Era la época de la secundaria más o menos y salíamos mucho. Entonces en una ocasión habíamos quedado de salir todos a jugar básquetbol y ahí estábamos todos ya echando relajo y fuimos a buscarla y le gritábamos y bueno, para esto nada más tocábamos la ventanita porque si gritábamos su mamá se enojaba, entonces así como que y tardamos como 1:30 y nada que salían, entonces ¿qué onda? Ya se nos pasó el horario y de repente saca la manita, ¿no? Y nos decía así como que no, pues sí, pues ¿qué? Ya nos fuimos. Ya hasta después nos explicó, ¿no? De que en esos momentos no podía salir, ¿no? Porque había llegado Andrés, días, ¿no? Entonces, pero era sorprendente, que yo en esa época no lo entendía, ¿no? Cómo realmente cambia tanto la condición, el comportamiento, la situación emocional. Y no es que sea, o sea, realmente no es que sea algo patológico. O sea, no es un problema en las mujeres que cuando va a llegar su menstruación o está presente los primeros días, exista ese cambio emocional. No es una enfermedad. Es algo que sucede de manera normal, pero por la historia de vida que la mujer viene viviendo con relación a la menstruación, con relación al ser mujer y con relación a la condición materna. O sea, eso ya en algún otro tema lo hablaremos. Porque sí hay mujeres que les va a llegar la menstruación y siempre están tranquilas y no tienen tal vez tanta alteración. Pero hay otras que, no sea, bueno, hazte a un lado porque sí. Pero perdón, por haberte cortado en el tema. Okay. No, de hecho es ese periodo en la mujer, bueno, es un periodo de liberación por medio energética muy importante. En este caso, bueno, se da por medio de un sangrado, que es otra connotación que ya después platicaremos, pero también por eso es que en ese periodo nos damos como más permiso de liberar, ¿no? Con el pretexto, si tú quieres, es que estoy en mis días, pero es el único periodo en el que nos damos más permiso de sentir y de dejar que esas emociones fluyan. ¿Por qué no hacerlo siempre? O sea, si lo hiciéramos de manera normal o natural, mejor dicho, no tendríamos necesidad de esos, ¿no?, periodos, exacto, de crisis. Pero bueno, es la forma en la que ahorita hemos encontrado evolutivamente la manera de liberar un poco de todo lo que se queda guardado. Y tampoco es casualidad que sean las mujeres, o sea, porque en los hombres no se da un periodo cada X tiempo de retención, porque ellos no son tan aprensivos como nosotros. Ahí perdón, retomando también parte de lo que decías de la zona 2 o el segundo chakra y la parte emocional, hay que recordar que en la medicina oriental se habla mucho del yin y del yang. El riñón es el órgano, los riñones son el órgano más yin. Y la zona más yin tiene que ver con el elemento más yin de la naturaleza, que es el agua. Sí. Y el agua como tal tiene que ver con las emociones. O sea, las lágrimas, de hecho, para poder liberarnos emocionalmente o el alma, limpiarla con respecto a las emociones estancadas o que nos están lastimando, la condición es llorar. O sea, por eso mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tengo que llorar? No es que tengas, o sea, si quieres, pero si lo haces vas a estar mucho mejor, porque por medio de la lágrima se limpia tu sistema emocional, drenas por esa vía. Entonces, la mujer, en la cuestión yin-yang, la mujer es el elemento yin y el hombre es el elemento yang. Entonces, si sumamos que la mujer es yin más las emociones son yin, más
la sangre es yin, Yin. más El agua es yin, entonces en esos días es cuando más se incrementa la condición yin. Y tampoco es casualidad de que cuando está la luna llena, que dentro de los astros yin yang, la luna es el elemento yin. Entonces tiene influencia sobre los fluidos, sobre los líquidos del cuerpo, y por eso cuando hay luna llena también la mujer tiende más, se nota más en ella, a retener más líquido, a manifestar más la característica femenina y la característica de la característica yin, en este caso de la parte emotiva, ¿no? Exacto. Y bueno, hoy ya para cerrar un poco esta parte, porque bueno, es un tema muy extenso, la parte emocional, ¿por qué es tan importante? Como lo comentamos anteriormente, una emoción es lo que nos mueve a hacer algo. En los problemas renales crónicos, lo que platicamos, uno leve es retención de líquidos, pero ya un crónico son personas que normalmente están muy acostumbradas a vivir a expensas de los juicios que los demás emiten de ellos, buscando la aprobación de las personas. Entonces, en el momento que no recibes la aprobación y que además de todo te dicen guárdate, cállate, las niñas lindas no se manifiestan, no gritan, no lloran, no se enojan, entonces creces con toda esa información, igual pasa con los hombres. Mientras más represión hay, lo único que está pasando es que estás perdiendo conexión con tu espíritu y a nivel emocional se está manifestando como estoy cada vez menos viva. ¿Por qué? Porque cada vez me doy menos permiso de sentir, que es lo que me hace darme cuenta de que estoy viva. Entonces, mientras menos permiso de sentir, menos permiso de vivir. Entonces, por eso es que se manifiesta en esta zona como una pérdida de energía vital. Así es. O sea, es ir muriendo poco a poco, es lo mismo que irnos guardando las emociones y no dejar que se manifiesten. Como decíamos, se manifiestan las emociones en todo el cuerpo, pero donde se generan es en esta parte. Y la encargada de que fluyan y de que nada más las experimentemos y las liberemos es esta zona. Existe un aceite esencial que va totalmente dirigido a esta parte, que se llama almizcle o musk, que incluso en algún momento hubo un perfume que así se llamaba. Musk. Se considera un aceite afrodisíaco en muchos casos, pero hoy vamos a hablar de la parte más interesante, que es la parte energética. Este aceite esencial tiene una característica muy peculiar. Se obtiene de las semillitas que están en el fruto. Aquí podemos ver algunas imágenes. En su estado joven, por así llamarlo, es un aceite amarillo. Conforme va madurando, se va volviendo más oscuro hasta llegar a un tono marrón. Así como se cambia el color, la composición bioquímica sigue madurando, que es lo mismo que pasa con el ser humano y las emociones, hasta que llega, exactamente, y hasta que llega a un tono rojizo, y además es cuando hay mayor concentración de esencia aromática. Y por lo tanto es el aceite más potente en ese momento. Es un aceite muy caro. En algún momento de la antigüedad, por lo mismo que era tan caro, le empezaron a buscar sustitutos y curiosamente se encontró un sustituto a partir de los genitales de los ciervos. De ahí extraían un aceite que tenía un olor muy, muy, muy parecido. Obviamente para lograr la extracción de este aceite pues había que matar al ciervo, por eso lo dejaron de hacer. Pero obviamente pues, no era la misma característica energética, pero sí el aroma era muy, muy parecido y tenía mucho que ver, o sea, se asocia mucho con la parte de la virilidad en el caso de los hombres, o con la parte de que aflore la feminidad y la sensualidad en la mujer, que es la parte emotiva. A nivel emocional energético, ¿qué hace el almizcle? Nos va a ayudar a entender conscientemente nuestros procesos emocionales. ¿Cómo? Nos va a ayudar a que podamos ir manifestando día a día nuestras emociones, pero sobre todo a disfrutar esa manifestación como parte de decir, aquí estoy y estoy vivo. Mientras más vamos manifestando nuestras emociones, eso va a ir generando mayor energía, abundante energía incluso, de estar en paz conmigo. ¿Por qué? Porque me estoy reconociendo como un ser distinto a los demás. Si yo me manifiesto en mis emociones tal como soy, estoy siendo honesto conmigo y eso me da una sensación de originalidad en cuanto a que yo soy individual y totalmente distinto a los demás, que me va a hacer sentirme realmente vivo. Claro. Eso va a cambiar la oxigenación celular, a ese nivel puede llegar el aceite de almizcle o esas emociones, y va a generar una sensación de rejuvenecimiento.
¿Por qué? Porque va a dar más energía. Y esto se va a manifestar también en la parte de la abundancia. Si yo soy abundante en vida y en honestidad y en integridad conmigo, ¿qué hay hacia afuera que sea difícil? Absolutamente nada. Si genero abundancia en mí de ser yo como soy, sin andarme escondiendo, eso me va a ayudar a generar abundancia hacia afuera en los aspectos que yo lo quiero. Claro. Ok, pues retomando lo que decías, también lo comentamos anteriormente, de este autor que, bueno, yo lo reconozco mucho, a Alejandro Jodorowsky, que él decía precisamente que si no hay autenticidad, Exacto. entonces no hay salud, no hay belleza interior. Ser auténtico es lo que nos va a permitir lograr ser uno mismo, ser la manifestación clara, la manifestación divina en uno, no estar buscando si me parezco, si ya le llegué a los talones, si voy a hacer todos los cambios posibles para llegar a ser como, porque él vale y yo no valgo. Y entonces lo que hablamos de, aparte de ser auténtico, la parte del autorreconocimiento, Exacto. el tener el valor uno mismo de atreverse a ser honesto con uno, y todo eso se ve reflejado tanto en la parte de la función renal como en muchas otras cosas que ya veremos posteriormente en los programas que vienen, porque todavía hay mucho de qué hablar. Sí, para cerrar nada más, bueno, esta sección es verte bien, pero como lo hablábamos, ¿no? Es verte bien lo que proyectas de lo que tienes adentro. En el caso, por ejemplo, de las personas con problemas renales, desde los leves hasta los crónicos, hay mucho esa parte, se fijan demasiado en la apariencia física, se basan en la apariencia física. ¿Por qué? Porque es una forma de cubrir lo que adentro no se está pudiendo manifestar. Ahora sí que tapando la pudrición, por así llamarlo. Entonces, dejar un poco más de lado esa parte para reconocerte, o sea, realmente sí, no es que no seas hermoso por fuera, pero mejor proyectarlo de dentro para que realmente sea una belleza que todo el mundo va a poder reconocer, y si no la reconocen, no importa, yo la estoy reconociendo. No. El autorreconocimiento en este caso es lo más importante de lo que nos genera el aceite de almizcle. No, y va de la mano la parte de, bueno, con la belleza, sí, claro, pero con la belleza interior y también con la salud como tal, porque bueno, ya veremos en algún momento casos donde puede estar muy enfocada la persona a la cuestión física, como tú dices, estar cuidando nada más la apariencia física, y la parte interna no la está atendiendo, está enfermo de dentro, en el alma, se va a reflejar tarde o temprano en una enfermedad física. Pero hay casos con daño renal que han estado en atención, han estado haciendo todo un tratamiento integral, y eso se ve reflejado en su salud, en su belleza interior, en su belleza exterior, y bueno, en que su vida es funcional, ¿no? Que no son personas que están sufriendo porque ya no puedo hacer, porque ya mi vida ya no tiene sentido. Al contrario, están haciendo de su vida algo nuevo, algo bello. ¿Ok? Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes. No, pues gracias. Y tengo entendido que ya terminamos. Creo que ya. Sí, pues entonces se nos ha ido el tiempo volando. En esta ocasión nuestro programa tuvo 3 secciones y vamos a darle continuidad a estos temas la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Gracias, Clau. Gracias, Rocío. Gracias, Cari, por tu participación. Y nos vemos la próxima semana en Salud con Visión. Buenas noches, que descansen. Hasta la próxima.